Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente iniciando una jornada con Luber. Me parece que alguien tiene abierto el micrófono y rebota. Por favor, no tengan abierto el micrófono si están escuchando por otro... Es la primera vez que me conecto, a ver. Por favor, estamos al aire. Les doy la bienvenida a Café con Luber y bueno, vamos a estar hoy hablando de los derechos de usuarios, usuarias y consumidores y por supuesto en un contexto en el cual, bueno, vamos rumbo hacia una elección nacional. Estuvimos ayer viendo el debate de los candidatos y candidatas en Santiago del Estero y bueno, por supuesto nuestros amigos, compañeros, compañeras que trabajan en defensa de los derechos de los usuarios, usuarias y consumidores, estamos muy atentos a la realidad porque, bueno, han sido estos años bastante duros, con el quite de los subsidios en los servicios públicos, con una inflación galopante que no logramos que cese y donde el tema de los alimentos, los medicamentos, las tarifas de las prepagas van empujando también esa inflación. Así que les damos una muy cálida bienvenida y bueno, voy a presentar a algunos de nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Pedro Busetti, que es presidente de DEUCO, María de los Ángeles Becciarelli, que es presidenta de CONSAL, Consumidores Alerta. También está con nosotros Ricardo Vago, que es de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Asociación Civil, y Verónica Cornejo, nuestra compañera de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. A todos sumamente contenta de que nos acompañen, muy bienvenidos. Ricardo, bueno, vos sos uno de nuestros puntales históricos en la lucha de los defensores de derechos de usuarios y usuarias y consumidores. Hace pocos días conmemorábamos un aniversario de la sanción de esta ley de defensa de usuarios, usuarias y consumidores y me gustaría que, bueno, nos hicieras una evaluación desde que se sancionó la ley de defensa de usuarios, usuarias y consumidores en el contexto de 40 años de democracia, desde que en 1994 tuvimos un artículo de la Constitución que habla de los derechos de usuarios y usuarias y consumidores. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuántas organizaciones hoy están tratando de defender a los usuarios y consumidores? ¿Y cuáles serían los logros que vos podés de alguna manera sintetizar en estos años de democracia desde la consagración en 1994 en la Constitución de nuestros derechos? Y bueno, una lucha que muchos de ustedes llevan desde hace tantos años. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente siempre ha sido un placer colaborar en el programa. Bueno, acá nosotros hemos logrado el reconocimiento como asociación en el año 2003, la ley del año 94. Quizás hay en esta mismo María o Pedro tienen más experiencia en los años 90. Yo más bien hacía en ese momento, en los 90, una defensa más política en contra de las privatizaciones y los efectos que iban a tener en el largo plazo en el país, más que estar en el tema de la defensa de los usuarios y consumidores. A partir del año 2003, 2004, la asociación tuvo su reconocimiento y empezamos un largo camino con una realidad
económica distinta a la del 94. En el 2013 era un país que estaba surgiendo con fuerza, hasta la propia asociación fue reconocida por la directora nacional de Defensa del Consumidor, que era Patricia Baca-Narvaja en ese momento, que nos habíamos conocido en la defensa de las empresas públicas y contra la política de privatizaciones de Menem, y un poco eso permitió también, a partir de lo que nosotros veníamos haciendo en nuestra localidad Moreno, un reconocimiento quizás rápido de la asociación. La Constitución marca un camino muy importante de reconocimiento, pero ese camino tan importante de reconocimiento no es a veces, lo vemos si uno lo analiza desde la propia asociación, no estamos en dificultades para lograr un movimiento de usuarios que defienda en conjunto como movimiento de usuarios. Se han logrado avances muy importantes en leyes específicas y temas específicos. Lo que sucede que en marcos económicos tan perjudiciales, o sea, tan variables por la inflación y tan inestables, los mecanismos que tenemos son como insuficientes. Realmente uno lo ve con tristeza. Yo hoy venía preparado pensando cómo le hablábamos al usuario hoy, qué ventajas podía tener para sobrevivir hoy, tanto con lo del IVA, la devolución del porcentaje del IVA de los productos, tanto por lo que se acaba de reglamentar ahora del nuevo IFE, o por las distintas medidas, como que hay que ir saltando de baldosa en baldosa, cómo hacemos para llegar lo más posible a que el salario se rinda. No me siento capacitado para hablar desde el 90 hasta el 2004, porque fue un periodo muy difícil en el cual yo no participé como asociación de usuarios, sino más bien en la lucha específicamente contra las privatizaciones de Menem. María, me gustaría en todo caso que vos, que también tenés muchos años en esta lucha, en este contexto de 40 años de democracia, donde se hacen muchos reconocimientos a estos temas, pero también en esta coyuntura electoral, ¿qué cosas te parece que las organizaciones de usuarios y consumidores han colaborado y han logrado a partir de su existencia? ¿Y cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Qué le deberíamos decir al próximo gobierno? Gracias, querida María José, por invitarme, por compartir con ustedes y por todas las asociaciones de consumo. Venimos sufriendo muchas situaciones. Estamos todos con temor a ver si mantenemos o qué va a pasar con nuestra verdadera democracia. Me identifico con ustedes porque todos amamos a los consumidores. El otro día escuchaba a Inés en el chat que decía, somos la voz de los consumidores. Nosotros tuvimos idas y vueltas permanentemente. No nos importó si nos atendían como organizaciones que somos. Seguimos adelante permanentemente. Y yo, ¿qué les puedo decir? Nosotros acá en la asociación, que somos un grupo importante, pero bueno, estamos más dispuestos, digamos, hacia el público, las clases que damos con el doctor Martín, porque también tenemos una interacción con la realidad social a través de los medios de comunicación. Di hace poquito una clase, estamos en la Universidad Interamericana vía México,
que justamente nos invitaron también Esteban Martorell, no sé si Carbonell, si lo conocen, de Indecopi. O sea, la gente de otros países se acercan porque nos ven a nosotros con potencial. Y justamente les doy este concepto y les digo algo más al respecto de lo que me preguntabas, querida María José. Justamente me invitaron a dar el tema de justicia restaurativa en consumo. ¿Y quiénes son los agentes restaurativos? Somos nosotros, las asociaciones de consumo, porque los consumidores están desesperados, nos consultan para todo, a veces no saben cómo entrar a la ventanilla única, no saben cómo explicar qué van a hacer, tienen temor de perder todo. Nosotros, acá el doctor Martín, que ustedes ya lo conocen, que hace muchísimos años que él está defendiendo y nos movió, ¿qué nos movió a nosotros para entrar aquí en la Asociación de Consumidores? La usura que sufrimos con las entidades financieras. Ver gente que se ha suicidado desgraciadamente en el 2001 y en épocas tan tristes, hablando del paso del tiempo, que han ido desesperados para buscar una solución, para que los ayudemos. Bueno, acá el doctor Martín, ustedes ya saben que tiene una preparación financiera especial y ha defendido a mucha gente, inclusive hemos llevado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí particularmente me mueve toda la tarea de la sociología jurídica y estábamos viendo este tema de la justicia restaurativa y terapéutica inclusive, porque a veces hay que recuperar a las víctimas de los abusos, porque desgraciadamente los consumidores, como nos decía Kennedy, porque nosotros también somos víctimas y somos consumidores, hemos sufrido muchas situaciones por el tema, por estas pujas políticas, estamos inseguros relativamente. Nosotros nos sentimos seguros, pero quiero terminar el concepto de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es un medio de resolución de conflicto, no es mediación, no es arbitraje, no es conciliación. Es un grupo, ¿no es cierto?, de agentes de la realidad social que están unidos en pos de enmendar y sanar a quienes sufren diferentes situaciones. Lo hemos trabajado y lo trabajamos también con las mujeres que las vamos a seguir reivindicando, María José, porque merecen todo nuestro apoyo, que fueron logros que hemos tenido en proyectos. En el año 2020, con esos proyectos que hemos hecho y que vamos a seguir defendiéndolas y defendiéndonos a nosotras, y nuestros compañeros varones también nos apoyan porque hemos trabajado juntos en todo esto. Así que está el equipo de justicia restaurativa, está la filosofía. Yo traigo este concepto para que lo preparemos, porque nosotros realmente con el esfuerzo y el trabajo que hacemos porque ¿qué recompensa tenemos? La recompensa que hacemos algo por el que sufre, por los débiles. Esa es la mayor recompensa. Recompensa económica no tenemos, y ustedes lo saben. Pero también queremos tener la recompensa de seguir en la democracia y defender una sociedad justa y equilibrada, porque todas estas conquistas no las podemos perder de la noche a la mañana. María José, vos que fuiste ministra del Ministerio de Discriminación, sabemos que debemos trabajar en la inclusión social, en la no discriminación y tener justamente esa fuerza para ayudar a quienes se ven violentados en abusos por estas relaciones asimétricas.
A mí me moviliza muchas cosas. No quiero Gracias. quitarte tiempo. Gracias, María de los Ángeles. Quiero darle la palabra también a Verónica Cornejo, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Bueno, vos sos más joven, te incorporaste recientemente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este año de trabajo, en las comisiones, en las distintas comisiones de usuarios de los distintos servicios públicos? ¿Te parece que este accionar, este trabajo de las asociaciones sirve para algo, que tenemos alguna incidencia? ¿En qué podemos mejorar? Buenas tardes a todos. Para mí es un aprendizaje continuo. Yo tengo que agradecerte, María José, tu predisposición para conmigo. No es fácil representarte muchas veces. Sos una mujer con una trayectoria extensísima. Yo estoy aprendiendo recién. Fue un año de mucho crecimiento personal. Creo que el trabajo con las otras asociaciones nos ayudan a crecer. Uno aprende muchísimo de todos. Y a mí me quedó como la sensación de que el usuario consumidor aún le falta saber que tiene muchos derechos. Creo que también eso sería bueno trabajarlo, porque no todos los usuarios saben que pueden reclamar por esta cuestión también burocrática del tema de papeles, ¿no? Se cansan de ir a lo mejor a Edenor y hacer los reclamos, entonces terminan pagando las facturas sin reclamar lo que les corresponde. Yo, una experiencia hermosa, me encanta, la verdad que lo vivo con mucha alegría cada encuentro, presencial o por Zoom, y nada, creo que es eso, hay que hacer más difusión de los derechos de los usuarios, que muchos no los conocen. En este año, bueno, tuvimos situaciones de quite de subsidios y mucha gente no sabe qué tiene que hacer. Ricardo Vago, bueno, ¿cómo es la actual situación? ¿Cuánta gente se anotó para mantener el subsidio? Los servicios comparados con otros países del mundo seguramente son muy baratos, pero comparados con nuestro bolsillo son caros. Están pidiendo que todos los meses la gente se reinscriba, porque en algunos servicios, si cambia tu situación, tenés que hacer el trámite nuevamente. Pareciera que estuvieran jugando a un desgaste donde la gente termina perdiendo el subsidio por cansancio. ¿Cómo ves el cuadro de situación de las tarifas y también cómo lo ves de cara a las próximas elecciones? Ayer el tema directamente de los servicios públicos no apareció en el debate, pero bueno, hay unos que piden dolarizar, otros que los modelos económicos que están en disputa probablemente nos lleven a distintos modelos en relación al tema de los servicios. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Mira, doctora Albertino, como para hablar de sería formalmente, el debate sobre la segmentación de tarifas para plantear un concepto de que aquel que tiene recursos tiene que pagar tarifa plena, fue un debate que se inició en mayo del año pasado, con mucha discusión dentro del gobierno y también dentro de las asociaciones. Esto quiero marcarlo. Nosotros como Asociación de Moreno pensamos que aquel que, como en este caso, gana cerca de 900.000 pesos por mes, tiene que pagar el Estado no tiene que subsidiar la tarifa. Ahora, cuando el Estado hace trampa y hace que la persona que no se anote en el RAS, en el registro para mantener los subsidios o en la página de subsidios, y automáticamente pase a estar en la categoría de N1, o sea, la categoría máxima tarifa sin subsidios, es ahí donde se produce una situación donde inversión de la prueba, porque aquel jubilado que no tenía tarifa social
digamos, porque los de tarifa social automáticamente entraron, en la luz y el gas estoy hablando, entraron con la tarifa N2, que es la tarifa de máximo subsidio, mínima tarifa social, que es prácticamente un 30% de la tarifa de luz actual, para el que no tiene subsidio. Entonces, nosotros decíamos que de Moreno, si se subsidiaba a todos, y el a todos incluía, digamos, el que se baja, digamos, sectores que estaban arriba hoy en día de 900.000 pesos y tenían el mismo subsidio que el que ganaba 200.000 pesos, jamás Moreno iba a tener infraestructura de electricidad y de gas o de red de agua potable. El subsidio a los ricos, yo lo decía, es fabricar pobres, cosa que era debatido muy fuerte en las asociaciones. Había gente que decía que nosotros teníamos que defender, pero yo desde Moreno decía, defender al usuario no significa defender que las tarifas se subsidien a todos. Ahí el gobierno comete ese enorme error, y hoy mismo lo quiero plantear, como lo hemos planteado desde hace meses, que el registro está abierto para volverse a anotar. Ahora, ese debate interno del gobierno todavía no está como saldado. Y hay organismos como el ANSES que no colaboran en ayudar a anotarse la persona que tiene dificultades para el manejo de Internet, o no se logra que las distribuidoras, los locales de las distribuidoras, que había un decreto presidencial que lo exigía, de la Secretaría de Energía, quiero decir, y entonces es como que estamos en un proceso que no sé si todo el mundo quiere que salga bien. Ninguno de los que estaban en el debate, yo creo que va a sacar el concepto de segmentación. Si hay algo que vino a quedarse es que aquel que tiene ingresos, que estamos hablando de ingresos de núcleo familiar de 900.000 pesos, tiene que pagar tarifa plena. Eso yo creo que vino para quedarse. Lo que hay que hacer es que el mecanismo funcione bien y no haya situaciones donde aquel que en algún momento se anotó porque ganaba bien, ahora pierda los subsidios pese a no tener más ese ingreso. Después hay otro enorme problema, que es el tema de los sectores de ingresos medios que por haberle puesto topes de consumo que no son realistas a los consumos reales de aquellos sectores, por ejemplo, que no tienen gas. Y entonces automáticamente las facturas que pasan los sectores populares, de los barrios populares, que no tienen gas, se va a 15.000, 20.000, 20 y pico de mil pesos. Porque a partir de 400 kilovatios pasan a tener que pagar, o sea, cobran las empresas distribuidoras de energía eléctrica valores que prácticamente los sacan de la posibilidad de pago. Eso no es hacer bien el sistema. Gracias. Le quiero dar un minuto la palabra a Pedro de Deuco, Pedro Busetti, que lo habíamos presentado al principio. Estábamos tratando de hacer una evaluación en este contexto electoral y a 40 años de democracia, 30 años de la ley de usuarios y consumidores, de defensa al consumidor. ¿Cómo ves las perspectivas? Tenemos mucha frustración porque trabajamos mucho, nos reunimos las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores y hay muchas cosas que, bueno, no logramos tener la incidencia que quisiéramos en todos los organismos. Me gustaría escuchar tu evaluación, tu panorama general
de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y las perspectivas con rumbo electoral. ¿Cómo ves los temas que nos ocupan de cara a las próximas elecciones también? Bueno, con mucha preocupación, sobre todo escuchando anoche al candidato que fue el más votado en las elecciones PASO, con todas las declaraciones que hizo ayer, que ratificaron lo que había señalado en distintas oportunidades. Creo que los argentinos estamos ante una coyuntura de una gravedad que aparentemente millones de argentinos no están advirtiendo, porque no solamente vuelve la década del 90 en términos económicos, sino que en términos sociales y en términos de justicia y de libertad, corremos serios riesgos de volver a épocas anteriores, volver a la década del 70 de la nefasta dictadura militar que originó la muerte, desaparición de 30.000 argentinos. Ayer ese candidato ratificó esa visión, esa política que está dispuesto a desarrollar, y creo que no se advierte, por lo menos en aquellas personas que votaron a este candidato, no se advierte el peligro que esta decisión, si se ratifica en las elecciones de octubre y luego en el balotaje, van a implicar una vuelta al pasado más triste de la República Argentina. Y aquí ya no hablo como miembro de una asociación de consumidores, sino hablo como ciudadano, hablo como militante social, como activista político, etcétera, pero entiendo que los argentinos debemos recapacitar, debemos escuchar a este candidato que, vuelvo a insistir, nos retrotrae a las horas más negras de la República Argentina, y estamos hablando de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. Esto es el panorama. En este contexto, las entidades de consumidores vamos a tener que discutir, vamos a tener que enfrentar las privatizaciones que plantea este señor, que sin duda de ganar las elecciones las va a cumplir, y vamos a volver de vuelta, vamos a retornar a la década de los 90, cuando tuvimos que discutir las privatizaciones, la enajenación del patrimonio nacional que llevó adelante Carlos Menem. En este caso, con mucha más gravedad, acompañado de una política seguramente represiva, como lo anunció ayer el mismo candidato. Bueno, pongamos un poco de buena onda para ver si logramos difundir, preocupar, pero dar alternativas. María, ¿cómo viste vos ayer el debate? ¿Estás tan consternada? Todavía estamos a tiempo. Yo creo que los argentinos todavía pueden votar otra cosa y dar vuelta a esta página de incertidumbre de la historia. En el caso de los candidatos con probabilidades de resultar electos, ¿vos creés que Bullrich o Massa llevarían a cabo las mismas políticas que Milei? El candidato de Córdoba, Schiaretti, hacía mucha insistencia en los temas del federalismo y las diferencias de tarifas y subsidios entre Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincias. Ese es un tema que probablemente sea muy atendible, pero ¿cómo viste vos el debate y cómo imaginás de cara a las elecciones próximas nuestro aporte, nuestra mirada desde usuarios y consumidores? Mira, realmente yo lo vi el debate de ayer con muchas falencias por parte de esta persona, que bueno, que no sé si realmente el resultado es un resultado verdadero, porque soy socióloga y me muevo con esto de las estadísticas, y las muestras deben ser representativas de la población. Acá hay mucha gente que no sabe
cómo votar de manera electrónica, o cada grupo periodístico lo acomoda a su manera. Acá están los jóvenes, muchos jóvenes, que son expertos en toda esta onda, más que cibernética, ¿no es cierto? Porque avanza minuto a minuto. No, yo tengo dudas de la falta de representatividad en este resultado del debate de anoche. Porque, ¿qué le tengo que decir a los argentinos? Argentinos, despierten. ¿Dónde vamos a ir? ¿A un abismo? No creo que todos los argentinos piensen de esta manera. Así que mi duda está puesta en que las estadísticas, en que estos resultados no son realmente eficientes, porque no se crean que es tan fácil poder dar un resultado con seguridad. Yo digo, a mí realmente me gusta la gente que nos da una luz, un posible camino para la Argentina con respuestas que todos necesitamos. Como decía Pedro, acá ya no nos mueve estar trabajando en una asociación de defensa del consumidor, pero bueno, si hay un cambio tan profundo y nosotros trabajamos siempre con diferentes gobiernos y políticas, pero acá estamos viendo un retroceso a una situación que no va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque confío en los verdaderos argentinos y sé que vamos a salir adelante en nuestra patria. No sé quién va a salir realmente el candidato, pero que la Argentina siga siendo lo que nosotros amamos, que tengamos una respuesta, y hoy es el día de la no violencia. ¿Ustedes saben a dónde nos lleva la violencia? Todos lo sabemos. A mí me mueve, como ustedes también, por los trabajos que decía recién de justicia restaurativa, enmendando y sanando situaciones. A nosotros nos mueve la paz positiva. A la paz positiva llegamos preparados, con procesos de la ética del diálogo, con procesos de la comunicación que todos necesitamos para poder construir, no destruir. No a la violencia, no a la violencia, no solamente a la violencia que emerge y es directa, sino a la violencia cultural que la vivimos y la sufrimos permanentemente con los medios, con las relaciones entre las personas, y a la violencia estructural, que es la negación de las necesidades básicas de las personas. Si quieren que yo les dé mi respuesta, tengo esperanza y tengo fe, porque somos muchos los argentinos que venimos trabajando, estudiando a lo largo de tantos años, preparándonos para el bien de nuestra sociedad. Aquí hay un error y ya lo vamos a ver cuando continuemos en este camino, porque nuestra Argentina va a salir adelante. Esa es mi... Gracias, María de Los Ángeles, por tus palabras. Verónica, me gustaría que nos compartas un poco de tu experiencia de este año trabajando los temas de usuarios y usuarias y consumidores en la provincia, en distintos lugares. Si has logrado, si te sentís satisfecha, si has logrado, digamos, colaborar con algunas personas en situación de necesidad, de vulnerabilidad, para poder encauzar todo este galimatías de los subsidios, las presentaciones, los papeles, porque en general el Estado a veces da herramientas, pero la gente no tiene conocimiento de todo lo que hay que hacer para poder acceder a un derecho. Por ejemplo, ahora nos encontramos con esto de la quita del IVA, que muchas personas podrían tener un consumo evitando o que se les devuelva el IVA, pero
resulta que hay que inscribirse para acceder a ese derecho y por supuesto la gente, no sé cuántas personas están leyendo el diario, mirando la televisión y no se enteran, ¿no? La realidad es que tenemos una alta tasa de adultos mayores que están solos. Eso hace que no tengan un familiar que los pueda resguardar y acompañar a lo mejor en la inscripción del RACE. Después, desde lo territorial, desde Morón, que es el lugar mío de residencia y de trabajo, pude volcar todos los conocimientos en esto, ¿no? En ayudar al contribuyente, al vecino, que termina yendo y empieza a pasearse por un montón de lugares hasta que lo ubican conmigo y viene a mi oficina y ahí hacemos los papeles. Hemos tenido que pedir muchas veces en Edenor que por favor atiendan a los adultos mayores o personas con capacidades diferentes o con alguna enfermedad oncológica, que los atiendan sin turno porque es un verdadero sacrificio poder llegar. En una de las reuniones se acordarán que alguien dijo, bueno, no paguen la luz, pero es que si no se paga la luz, ese suministro se corta. Entonces no es la solución, no paguen la luz. Tratemos de buscar otras vías. Yo gracias a seguir tus pasos, pude hacer una buena, un buen trabajo territorial y personalizado con Edenor. Yo hoy puedo enviar al vecino y es atendido. O puedo mandar un mail y tiene la consideración de no tenerlo 4 horas en la puerta, en invierno 2 grados bajo cero. Pero es un camino que todavía nos queda mucho por recorrer, y es esto, ¿no? Falta mucha información. Hay que educar al vecino. Yo presenté personalmente, junto con otros compañeros del área de legales y técnica, a raíz de todo este año de caminar, junto a las otras asociaciones de usuarios y consumidores, un proyecto de ordenanza donde los chicos, los jóvenes, puedan tener una educación financiera. Que el municipio pueda brindar talleres en las UGC, acá son las uniones de gestión central, comunal, y bueno, creo que todo eso sirvió para poder sentarme y decir, bueno, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me colabora? Hagamos esto. Porque empecemos por los jóvenes, ¿no? Y después vamos a poder seguir con los otros sectores sociales. A mí como madre, mis hijos adolescentes y grandes, todos te querían votar a Milei, y yo me senté y hablé y les conté de las diferentes realidades que hemos vivido en este país y que no me parecía lo correcto. Hay un desfasaje de los jóvenes que creen que $1 va a ser $1. Entonces te dicen, bueno, pero si yo gano 100.000 pesos voy a ganar $100.000. No, corazón. ¿No? Está esa trampa que el adolescente, el joven que desconoce, por eso vota. Quiero preguntarte, Vago, un poco de las últimas medidas del ministro Massa. Hay quienes hablan del plan Platita, hay quienes dicen que son medidas electorales, sea la motivación que sea, me parece que son temas interesantes. El hecho de poder quitar el IVA, algunas de las medidas que se tomaron, lamentablemente, bueno, a estas alturas, pero sobre todo, bueno, el tema de ganancias es un tema importante, de que no se pague ganancias para los trabajadores y trabajadoras. Esto tiene incidencia en el consumo, porque además yo me resisto a que hablemos de consumidores, en realidad es el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas trabajadoras. La denominación de consumidores nos pone en una situación de mercado, ¿no? Entonces, nosotros defendemos los derechos de las personas que circunstancialmente tienen que consumir algo para vivir, pero no los define el hecho de ser consumidores, ¿no? Entonces, las medidas que ha tomado el ministro Massa, ¿vos creés que están teniendo un impacto? Las ayudas, ¿algo palía la situación de gravísima inflación y la situación de sometimiento al Fondo Monetario Internacional? ¿Sirve de acá las elecciones y qué imaginamos después? Bueno, a ver, me parece que las medidas
sirven. O sea, la devolución de IVA que no se tienen que registrar. Todos aquellos que tienen 700, que ganan menos de 708.000 pesos, pueden llegar a recuperar a las 48 horas los 18.000 pesos por mes o 18.800 pesos por mes, que dinero, es dinero. El IFE nuevo hay que estudiarlo más intensamente. Espera un segundo. Entonces, si ganan menos de 708.000 pesos por mes, no necesitan inscribirse para recuperar ese dinero y tienen que hacer la compra con la tarjeta de débito, su cuenta sueldo. Con la tarjeta de débito, con tarjeta de débito. Si la tienen a cuentas de sueldo, es correcto con cuenta sueldo. Lo que confunde es que los que tienen la devolución, tiene ahí una página donde vos te anotás, pones tu quit y te dice automáticamente si te van a devolver o no te van a devolver. La gente piensa que es un registro, no, es una consulta si va a tener la devolución o no automática. La compra, lo que surge, ¿por qué muchas veces no se devuelve? Porque el comercio no está inscripto, es monotributista la persona que lo desarrolla y no tiene inscripto el comercio como venta de artículos de necesidad alimentaria, digamos. No hay una registración correcta. Sí lo van a cumplir claramente aquellos supermercados importantes o no que den ticket como comprobante de pago. Y como decíamos, vos consultás en la página de la AFIP si te lo devuelven. La realidad es que automáticamente todos los que ganan 708.000 pesos con la tarjeta de débito, los primeros 18.000 pesos, o sea, el 21% correspondiente, que más o menos son casi 400.000 pesos de gasto que te van a dar 18.000 pesos. Lo del IFE, yo lo estuve estudiando, salió hoy el boletín oficial. Me preocupa que aquellas personas que tengan una asignación familiar por hijo, una UH, no cobren ese dinero. Porque hay muchas situaciones... ¿Podés explicar qué es IFE? Porque no todos los que nos están escuchando... IFE. Sí. Claro, justamente hoy salió el decreto de que es un apoyo a vamos a leerlo textualmente porque refuerzo para trabajadores informales. Refuerzo para trabajadores informales de 94.000 pesos, en dos cuotas de 47.000 y 47.000, uno en octubre y otro en noviembre. Esto sí que hay que anotarse en el ANSES y tiene una cantidad de restricciones porque el ANSES va a evaluar la situación de vulnerabilidad social de la persona. Pueden anotarse de 18 hasta 64 años de edad. Pero y hablan de 2.800.000 personas. Ahora, yo creo que hay trabajadores informales, por ejemplo, los trabajadores de casa de familia que estén registradas como trabajadores en casa de familia con jubilaciones ya no lo cobran. Está pensado para aquellas personas que no tienen ningún ingreso formal en el Estado, pero también lo pierden aquellas personas que tendrían una UH, que es algo totalmente universal, aunque no tienen ingreso. Esto me gustaría aclararlo y hasta discutirlo, porque el ingreso universal no te saca de la situación de vulnerabilidad, ni dejas de ser un trabajador, pasas a ser un trabajador formal. Pero bueno, lo del impuesto a las ganancias, para mí es muy significativo el haber subido el valor de la primera medida de haber sacado el
el primer reemplazo, el mínimo no imponible. Cuando lo sacan definitivamente, que es el proyecto de ley que estás debatiendo, es una medida profunda que debería evaluarse si esa modificación profunda para aquellos que ganan 1.800.000 pesos, porque queda nada más que para aquellos que ganan más de 1.800.000 pesos, no significa un desfinanciamiento del Estado. Estamos hablando de ingresos de arriba de 1.000.000 y pico de pesos. Esto es lo que uno está planteando. Y después hay medidas como los préstamos, que es importante, lo cuento como anécdota. Algunos usuarios fueron a la asociación a preguntar si les convenía sacar el préstamo de la tasa del 50%, y bueno, yo les decía que sí, justamente si compraban algo, sí, si lo tenían guardado, no, porque la inflación se lo iba a comer. Pero me parece lo más peligroso que es beneficioso lo de Massa, lo más peligroso es el planteo de Milei con respecto específicamente a la disolución del Estado, el ataque que hace al Estado, el ataque que hace a la justicia social, porque eso no corresponde, es una figura que nos retrotraería a situaciones de una anarquía capitalista. El Estado es el que regula las funciones, el que hace buscar la solidaridad y la equidad. Que nosotros hayamos tenido problemas especiales o a veces malos gobernantes o situaciones especiales de la sequía o como la pandemia, no pueden hacer que se tomen medidas definitivas como la que está proponiendo el candidato teóricamente libertario, que ha logrado que lo voten, que cada uno tenga un propio Milei, desde el sector popular hasta el sector de mayores niveles de ingreso. Cada uno inventa su propio Milei en un voto de protesta. Bueno, para ir cerrando, Verónica, ¿cuáles serían tus expectativas y cuáles tus propuestas para nuestros colectivos de defensa de derechos de usuarios y de consumidores, las expectativas de qué podemos hacer de aquí en más, bueno, sean cuales sean los resultados electorales? Independientemente de lo que sea, no bajar los brazos, seguir en la lucha. Hay una realidad que hay muchos hogares monomarentales, que las mujeres tienen un sobreendeudamiento. Eso es un tema que me parece importantísimo a tratar. Muchas mujeres somos cabeza de familia y sacamos préstamos de préstamos y simplemente para solventar las necesidades de los hijos. Y no nos toman a lo mejor, no sé si correspondería que tenga la ley de consumidor una mirada de género, pero sí como personas, ¿no? La mujer a veces no se sobreendeuda porque quiere, sino porque los chicos comen todos los días y crecen y se enferman. Eso me gustaría a lo mejor que se puedan empezar a tratar estos temas, ¿no? Ricardo, hemos estado reunidos en la Comisión de Usuarios del ENRE, en la Comisión de Usuarios del Energas, en la sindicatura de AISA. Me gustaría que nos sintetices algunas de las últimas ideas de en qué estamos en cada una de estas comisiones y qué perspectivas ves para el tiempo futuro. Sí, vos fíjate, a partir del trabajo en las comisiones de usuarios es muy significativo, y a través del Zoom, comisiones como la Energas pasan a ser comisiones nacionales, no solamente del ámbito metropolitano. Y entonces vos estás reclamando y planteando que se debe explicar en la tarifa lo que significa N1, o sea, N1 significa máxima tarifa, mínimo subsidio, N2 significa máximo subsidio, mínima tarifa. Entonces,
Eso que es usual para nosotros no lo es usual para la mayoría. El trabajo de las asociaciones sirve. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en la CNRT, en la búsqueda del reconocimiento de una comisión de usuarios de la CNRT que estaría referido al transporte automotor y al transporte de trenes. Esta comisión, que actuaba de carácter consultivo mensual, la estamos planteando para ver si logramos que en esta etapa del gobierno se reconozca a las asociaciones con reconocimiento nacional, constituyendo una nueva comisión para rearmar un ámbito totalmente federal sobre el tema del transporte. El movimiento de usuarios, a partir, por ejemplo, de la interconexión permanente que tenemos con los presidentes de las asociaciones o los responsables, han logrado éxitos y presentaciones ante la Secretaría de Energía, ante el Banco Central, ante la sindicatura. Yo me acuerdo, por ejemplo, la última vez con el tema de la sindicatura de AISA, logramos algo tan obvio, pero que nadie lo había visto, que Puerto Madero estaba puesto con tarifas preferenciales en el consumo del agua. Puerto Madero estaba puesto como cuando eran galpones a desarrollar, como hace 30 años, y entonces uno realmente se plantea, bueno, yo sé que están terminando, me parece importantísimo el trabajo de las asociaciones, pero también hay que tratar de que el gobierno nos ayude, que la Dirección Nacional tenga un peso correcto, que la Secretaría de Comercio nos considere. Sabemos que es un marco muy difícil el actual por el cambio de gobierno, pero lo que pensamos es que a partir de la articulación de conjunto tenemos que trabajar juntos. Gracias. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy, Verónica Cornejo de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, nuestra compañera, María de Los Ángeles Becciarelli de CONSAL, Consumidores Alerta, Pedro Busetti, presidente de DEUCO, y también Ricardo Vago de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Asociación Civil. Y todos y todas hacemos votos no solo para seguir trabajando y que más personas se sumen a esta lucha de defensa de usuarios, usuarias y consumidores. Somos todas asociaciones que tenemos los brazos abiertos para que más vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas se sumen a participar, y no solamente para defender sus propios derechos, sino acompañar la lucha por los derechos colectivos. Y también, en esta línea de lo que decía Ricardo Vago recién, necesitamos y esperamos que en la próxima gestión el área de usuarios y consumidores y la Secretaría de Comercio nos pongan en un pie de igualdad para la discusión con los empresarios, con las empresas de servicios públicos, porque creo que tenemos que estar sentados en la mesa de esas discusiones. Así que yo les agradezco muchísimo, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Café con Luber. Gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia.